Voy a arrancar pidiendo disculpas a Jimena y a la otra compañera de lengua de señas, porque soy bastante entreverado y yo sé que sufren mucho cuando tienen que hacerme a mí las lenguas de señas. Pero vamos arriba, tenemos que andar bien. Lo segundo, queridas compañeras y compañeros, está claro que lo primero que queremos saludar es el gigantesco esfuerzo realizado por nuestros militantes y nuestras militantes que a lo largo y ancho del país hicieron cientos y miles de asambleas para generar las condiciones de construir este gran congreso que estamos realizando hoy. Compañeras y compañeros que a veces desocupados, pero cargando la mochila de la construcción de nuestro sindicato. Por eso, el reconocimiento a esas compañeras y compañeros desde Bella Unión hasta el sur, desde Mercedes hasta Cerro Largo. Salud, queridas compañeras y compañeros. Cuando empezamos a discutir en el Consejo Directivo Nacional cuál debería ser el nombre que recogiera este Congreso, está claro que había infinidades de motivos para ubicar el nombre. Pero claro que la coincidencia fue unánime cuando decíamos que es momento de reafirmar la historia, por eso este nombre de las 50 años de la heroica huelga general realizada por los trabajadores y trabajadoras de este país enfrentando a la dictadura fascista. Y es importante reafirmar eso, porque no fue una huelga espontánea, no fue construida en cuatro paredes, fue una construcción colectiva de mucho tiempo, donde los trabajadores, en primer lugar, ubicaban la defensa de la democracia y la libertad. Y en estos momentos, donde algunos personajes, algunos fascistas, intentan cambiar el relato de la historia, y vuelven a ubicar nuevamente aquella teoría de los dos demonios, aquella teoría de la guerra interna para justificar las atrocidades que hicieron. Pero cada 20 de mayo, en esa heroica marcha al silencio, decenas y miles de uruguayas y uruguayos encabezados por familiares de detenidos desaparecidos, ubican cuál fue la verdadera realidad. Acá no hubo dos demonios, acá no hubo guerra interna, acá hubo un pueblo uruguayo que luchaba por la democracia, la justicia y la libertad, y del otro lado teníamos el fascismo puro y duro, que perseguía, asesinaba a nuestras compañeras y compañeros. Ese es el verdadero relato. Por eso, este nombre que lleva nuestro Congreso tiene que ver con esa historia. Para nosotros es fundamental en este Congreso, queridas compañeras y compañeros, estar rodeado de compañeras y compañeros que han acompañado muchas veces nuestras luchas. Es un gran honor que con nosotros estén, y mucha alegría, los fundadores de aquella vieja CNT, que construyeron esa herramienta de unidad, como decía el Milton, que nos permite hoy estar en el escenario del movimiento sindical que tenemos. Para nosotros es una gran alegría que nos acompañen las compañeras y compañeros de ONAFU, y en particular, está claro, nuestros viejos queridos Jucopea, esos viejos porfiados, que a pesar que tienen alguna nana, están los fines de semana en las brigadas, están en nuestras movilizaciones y hoy están en nuestro Congreso. Salud, queridas compañeras y compañeros. Está claro que tenemos que también anunciar que parte de la construcción de este Congreso tiene que ver con algunos compañeros que por algunas nanas no están. Queremos recordar al querido Bocha González de Durazno, que está atravesando una situación de salud, pues lo va a superar como siempre lo hizo. Claro, que al viejo Corregia, que hace poco lo operaron, sabemos que cuando le den de alta va a andar acá a la vuelta. Queremos saludar al viejo negro Jacinto Galloso, que pasó momentos difíciles, pero como siempre ese negro, otra vez va a estar en poco tiempo entre nosotros. Por supuesto, queremos saludar al compañero Pedro Polay, vicepresidente de un sindicato, miembro del Ejecutivo, que tuvo una intervención quirúrgica, dijo, yo voy a estar en el Congreso. No va a hablar, pero va hasta acá. Vamos arriba, Pedro. Claro que queremos saludar
particularmente al Toto Núñez y al Canario Lirio, que la vienen remando por el tema de salud. Pero oye, yo no voy a faltar al Congreso, mandame un auto que voy para ahí y acá están presentes. Salud, mis queridos compañeras y compañeros. ¿Cómo no van a estar contentos en este Congreso si con nosotros están nuestros hermanos de FUBAN? ¿Cómo no van a estar contentos si con nosotros están nuestros hermanos del secretariado del PIT-CNT? ¿Cómo van a estar alegres si con nosotros están compañeros, como dice alguno, que quizás estamos en distintos andamios por la misma obra? Y ahí tenemos al Flaco Lozando, hombre de la casa, pintor el Matareña del Maldonado. Ahí tenemos al Óscar Andrade, hombre de la casa, trabajador albañil, que está claro que a algunos le cuestiona que hizo el rancho con mano propia y lo tratan de unir. Claro que no vamos a estar contentos y alegres que con nosotros estén la gurizada de la FEU. ¿Cómo no vamos a estar contentos y alegres que con nosotros estén lo que tiene que ver fundamentalmente para nosotros Central? Un canario amigo mío que lo quiero en pila y no podía ser que llegara temprano el querido Marcos Carámbula. Claro que estamos contentos y alegres que con nosotros nos estén acompañando el equipo de representación del PIT-CNT. Claro que estamos contentos que estén con nosotros los compañeros de Crisol. Claro que estamos alegres que con nosotros estén una radio amiga como la Radio Canelones. Claro que Omar, claro que Adriana, gracias por acompañarnos. Claro que estamos alegres porque estamos rodeados de un conjunto de compañeras y compañeros que son los que caminamos juntos en los momentos más complicados. Por eso este Congreso tiene esa profundidad. Y hoy nos acompañan algo así como 18 o 19 compañeras y compañeros de distintos puntos de América Latina. Claro que eso no es casualidad, porque como decía el compañero de Perú, hace más de 60 años que caminamos juntos y la construcción del movimiento sindical se construye a partir de lo que caminemos juntos en nuestra América Latina. Por eso, a los compañeros de Bolivia, a los compañeros de Brasil, a los picapalos de San Pablo, a los compañeros de Chile, a los compañeros de Argentina, a los compañeros de Perú, a los compañeros de Cuba, a los compañeros de Panamá, que están con nosotros como nosotros estamos con ellos, en cualquier instancia, en cualquier momento cuando nos convoquen. ¡Salud! ¡Salud Latinoamérica! Claro, compañero, que cuando nos vamos a empezar ahora a plantear algunas cosas, como que la hemos escuchado anteriormente, en algunos 1 de mayo, congresos anteriores, congresos del PIT-CNT. Y siempre hablamos que a nivel mundial estamos en una profunda crisis que es ambiental, ecológica, energética, económica, alimentaria. Y eso lo repetimos siempre. Pero está claro que esta profunda crisis que genera mayor disputa por los mercados, por los recursos naturales y energéticos. Eso genera que se tensa más la cuerda. Eso genera que se profundiza la lucha de clase. Y eso genera, en consecuencia, también el resurgimiento de algunos sectores de ultraderecha y fascistas en el mundo entero. Podemos recordar, como ejemplo, Le Pen en Francia, o hoy la primera ministra de Italia, Meloni, que su referencia principal es el fascismo puro y duro, Mussolini. Pero también en la región tuvimos un tal Bolsonaro, representación del fascismo, como también un tal Trump. Y acá en el Uruguay hay algunos que rayan con eso también, los tenemos sentados en el Senado. Está claro que cuando analizamos y miramos esto, el peligro, la situación que se vive hoy en nuestro planeta. Y eso genera, está claro, mayor confrontación y está claro que siempre la situación bélica es algo que duele. Más de 20 intervenciones bélicas en el mundo, algunas muy visibles, lo de Ucrania, Yemen, Palestina, tan sangradas a Palestina. Pero esas intervenciones bélicas tienen como definición no solamente fortalecer al capitalismo,
en ese reparto de la riqueza, sino que también los que pagan el precio más caro son los sectores más carenciados, los más sumergidos. Por esto este sindicato, al igual que la central, rechazamos cualquier tipo de invasión, cualquier tipo de intervención bélica y peleamos por la paz como un tema central, porque la única forma de profundizar la democracia es si peleamos por la paz. Por eso en el día de ayer, como parte de este congreso, hacíamos un seminario en el Salón Dorado y el centro de esa discusión era justamente la democracia y la profundización de ella. Y todos coincidíamos que pelear por la paz significaba la mejor manera de pelear por la democracia. Y en ese marco, compañero, claro que estamos en un mundo complicado, en donde la desigualdad se profundiza y quedó claro al desnudo cuando en este planeta tuvimos que sufrir una pandemia del COVID-19 que atravesó todos los países. Ahora, no todos y todas tuvieron la misma condición para enfrentarla. No todos y todas tuvieron la misma condición para superarla. Mientras los países ricos multiplicaban por varias veces las dosis por cada habitante, 2.800 millones de habitantes de este planeta no recibieron ni una sola dosis. Está claro que eso demuestra claramente lo que es un sistema capitalista que cuando está en crisis profundiza mucho más la desigualdad. Pero esa pandemia trajo con eso mayor desocupación, la precarización del empleo y en consecuencia también la caída de lo que tienen que ver con las condiciones de trabajo y lo que tiene que ver, está claro, con los ingresos personales de cada trabajador. Compañeras y compañeros, por supuesto que la economía también sufrió la pandemia. Ahora, también igual que en el tema sanitario, no todos la sufrieron igual. Porque lo que dejó la pandemia también, mayor profundidad en la diferencia económica. Hoy, 2.153 ultra ricos tienen acumulado el valor de lo que tienen 4.600 millones de habitantes, el 60% de la población mundial. Vaya diferencia que existe desigualdad en el conjunto de nuestro planeta. Por eso es importante a veces discutir estas cosas. Es importante que hablemos de estas cosas los trabajadores y las trabajadoras. Está claro que lo primero es la moneda para el rancho. Está claro que lo primero es el jornal. Pero en estas cosas no va la vida del conjunto de los habitantes del mundo. Y en nuestra América Latina, que es una de las regiones más desiguales del planeta, está claro que también los avances, como dice Flaco, y los retrocesos siempre son en bloque. Y está claro que cuando llegaron algunos procesos que traían más democracia, más igualdad, más inserción social, está claro que esos procesos, con muchas fortalezas, pero con debilidades también. Y a partir de esas debilidades permitió una contraofensiva de la derecha continental y el imperialismo, que a partir de nuevos modos de golpes blandos le llaman. Debemos recordar Lugo en Paraguay, Dilma en Brasil, Zelaya en Honduras, y podemos seguir nombrando situaciones como los compañeros de Bolivia. Derecha que vino por brutal ajuste de cuenta, el imperialismo tratando de recuperar su patio trasero. Y de este lado, ¿cuál era la debilidad principal? ¿Cuál era la debilidad que tenían esos procesos? La fragmentación, la dispersión del campo popular en el movimiento sindical. No hay forma que pueda avanzar un proceso de avanzada sin la pata ancha, que es la unidad del movimiento sindical, como decía mi amigo Milton. Claro que ese es el camino. Por eso saludo a mis hermanos que están contra nosotros hoy en la construcción de esa unidad que permita justamente profundizar en esos procesos. En ese marco, está claro que hoy vemos algunos aires frescos que recorren América Latina, con sus particularidades, con sus dificultades, pero yo creo que son de recibo. Y hay que analizar cómo se llega a eso. Por eso saludamos lo que fue la lucha del pueblo chileno, encabezado por los estudiantes y los trabajadores que enfrentaron a la derecha de Pineda para lograr confrontar y construir una herramienta que puede generar
seguir avanzando. Y saludo a mis hermanos de las trabajadoras de la Construcción Nacional de Chile y a los compañeros Sintet, que a pesar que están diciendo andamios, saben que es la misma obra y están en un proceso de unidad, los trabajadores de la Construcción de Chile, para confrontar y enderezar el camino. ¿Cuál es? ¡Salud, mis hermanos! Ese es el camino y hay que seguirlo profundizando. Claro que cuando recorremos América Latina y veíamos la noticia que más esperábamos, que la queríamos recibir con el corazón, que por primera vez en Colombia podíamos derrotar un gobierno de derecha, 200 años de gobierno de derecha, y la noticia siempre era la muerte y el asesinato de miles de militantes sindicales y sociales. A nuestros compañeros Sutimá que están ahí, que fueron parte del proceso que hay que profundizar, y hoy encontramos en Petro y fundamentalmente en esa negra predicadora Francia que nace de las organizaciones sociales, esa compañera es la vicepresidenta. Está claro que son procesos difíciles, porque hoy Colombia, el narcotráfico, los paramilitares, las bases navales de Estados Unidos, lo que tiene que ver con ese escenario nos changa. Pero cuando empieza el proceso de unidad de abajo, amigo, claro que hay expectativa de avanzar. Por eso, vuelvo a reiterar, ¡viva Colombia! ¡Viva el Sutimac! Compañeras, acá tengo al frente mío, compañero Valerio, compañero de Bolivia. Anda con su casco porque también eso los identifica. Trabajador puro y duro. Esa Bolivia tan sufrida, en donde hay una media luna a la derecha que intenta frenar el proceso boliviano. Tenemos que saludar las grandes movilizaciones de los trabajadores y el pueblo que recuperó nuevamente la democracia y la libertad, despejando el golpe fascista que había ahí. Salud, mi hermano, salud, mi compañero Valerio. Claro que con nosotros están con nosotros los compañeros del subte de Panamá. Panamá que a veces la conocemos porque te muestran que si vivís ahí te podés comprar el gran Rolex, el auto de alta gama, que te podés andar en los superyates. En realidad, ahí hay un pueblo que lucha para mejorar las condiciones y los compañeros están al frente de esa lucha. Es más, su sede sindical está en el medio del corazón de los barrios populosos. Vamos arriba, compañeros Sutimac, la lucha de ustedes es nuestra lucha también. Por supuesto que nos están acompañando nuestros compañeros de Argentina, el Quique y el otro compañero que están ahí. Vaya, sabrán ellos lo que luchar, porque el pueblo argentino mantiene la democracia a partir de las movilizaciones de miles y miles todos los días en la calle. Claro que sí, saludamos a nuestros queridos compañeros. ¿Cómo no vamos a saludar al heroico pueblo cubano? Acá está presente el compañero con nosotros. Ese heroico pueblo cubano que resiste un genocidio, que es criminal el bloqueo. Ese heroico pueblo cubano que tuvo el siniestro, el incendio, la matanza. Ese pueblo cubano que sufre lo que es un huracán en Pinar del Río. Sin embargo, desparraman solidaridad por el mundo entero. Cuando algunos mandan ejército en los momentos que hay siniestro, ellos mandan ejército de túnicas blancas. Vaya si habrá que aprender y asimilar solidario con este heroico pueblo. Salud, mi hermano, salud la revolución cubana. Con nosotros están, y recién utilizaban nuestro micrófono, nuestros queridos compañeros de la Federación de Trabajadores Construcción Civil del Perú, fundadores de la FLEMACON, en donde el negro María Costa también supo coordinar acciones con ellos cuando estábamos en la dictadura. Esa federación, hoy no está Luis Villanueva, secretario general, porque Luis Villanueva está semiclandestino, porque el golpe de Estado llevado adelante hoy intentan apresar a aquellos dirigentes más visibles. Por eso la solidaridad es práctica y muy modestamente lo decimos. Nuestro sindicato, de forma espontánea,
Arrancamos para la Embajada de Perú, le entregamos una nota diciendo que los trabajadores de la construcción queremos que se termine esta dictadura y que se llame a elecciones democráticas para fortalecer las instituciones. Vamos arriba, mi hermano, con ustedes vamos a estar siempre. Por ahí anda José Luis López, vicepresidente de la Central. Vamos arriba, Cofe. Compañeras, compañeros, capaz que para empezar a tener un poco más de claridad el escenario que estamos viviendo en Uruguay, tenemos que recordar algunos planteos que hacíamos todos en lo que era nuestro 17º Congreso del Sindicato, que recogía el nombre de Faustino Chimango Rodríguez. Y en este Congreso pero antes de empezar con lo nacional, está claro que lo había dejado para último y como dije, soy bastante entreverado, lo pasé por arriba. Acá enfrente tengo a Nelva, tengo a Lucia y tengo al compañero Pedro Mezquita San Pablo. ¿Cómo vamos a obviar la lucha hacia el pueblo brasilero que encabezada por un metalúrgico, un trabajador, logró derrotar el fascismo y nuevamente ubicar la democracia en Brasil? Claro que también para ellos un fuerte abrazo y reconocimiento. En ese congreso que fue en febrero de 2020 y en Uruguay había habido elecciones, y legítimamente el pueblo había elegido lo que había elegido. Pero en ese Congreso los trabajadores teníamos el derecho, por lo menos, a analizar cuál podía ser el futuro escenario. Y más de una vez lo dijimos, ojalá le erremos, ojalá tengamos que pedir disculpas, ojalá tengamos que rectificarnos lo que decimos. Pero compañeros, ese Congreso, planteo que hicimos los trabajadores de la construcción, es el mismo que tenemos que hacer ahora. Decíamos en ese Congreso que ante la llegada de un gobierno neoliberal que tenía como socios fundamentales al sector empresarial y unos famosos autoconvocados que parece que no existen más, o como que parece que no hubieron más ajustes de la tarifa de los combustibles, decíamos que veníamos ante un gobierno que el primer objetivo era un brutal ajuste de cuenta con los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo. Y apenas se instalan, vemos como rápidamente degüellan de parado muchos avances logrados de muchos años de militancia, de movilización. Y lo primero que hacen es recortar las políticas sociales. Y lo primero que hacen es recortar la inversión en las empresas públicas. Y lo primero que hacen justamente apuntar a lo que tiene que ver las políticas salariales. Fíjense, el recorte comparado los 26 primeros meses de este gobierno, comparado con los últimos 26 meses del gobierno anterior, que tampoco pegaban en el techo en la inversión pública, en las empresas públicas, 200 millones de dólares. Comparado. En los últimos 26 meses del gobierno anterior, que tampoco pegaban en el techo, comparado con los primeros 26 meses de gobierno, en obra de infraestructura financiado por el propio Ministerio de la Pública, el recorte fue de 110 millones de dólares. Cuando comparamos el recorte en vivienda, los últimos 26 meses del gobierno anterior, que vuelvo a reiterar, aún eran cortos, comparado con los primeros 26 meses de gobierno, el recorte en viviendas de 145 millones de dólares. ¿Y dónde metieron el cuchillo?
en las viviendas de realojo, en las viviendas MEVID para los sectores más carenciados del campo, un 30%. A nuestros queridos hermanos de las cooperativas de FUCBAN y otro tipo de cooperativas. Cortaron donde duele más, dejaron sin posibilidad de generar las condiciones para aquellos sectores que viven entre las aguas servidas, aquellos ranchos mismos que damos nosotros con nuestras brigadas de ayuda a levantar. Y recortaron en el medio, justamente, de un cambio de gobierno. Claro que esos 26 meses tuvieron alguna excusa que fueron centrales, porque aprovecharon también llevar adelante propuestas que vienen del campo del autoconvocados y del sector empresarial. No se puede más con la regulación, no podemos más con la dictadura del PIT-CNT, no podemos más con los consejos salarios, con los locos del Zunca vestidos de rojo. Para eso empezamos más de regulación. Y como si fuera una cosa increíble, lo que generaron fue, en ese presupuesto, recortar al 50% las multas y las sanciones a las empresas que estafan a los trabajadores y al Estado. Una verdadera invitación a seguir estafando. Pero como no le alcanza con eso, para seguir protegiendo a ese sector empresarial que estafa a los trabajadores y trabajadoras, el BPS saca un decreto que ya no controla más de oficio en los centros de trabajo cuáles son los laudos y las categorías. Si cae un tambo, una fábrica, un taller, a una obra, claro que van a controlar que sus trabajadores estén en planilla, pero no controla el laudo, no controla las categorías. Y eso hace de que en aquellos lugares donde tenemos mayor debilidad, posiblemente un trabajador calificado esté ganando el jornal de un trabajador que no sea calificado. Y eso lo hicieron en este periodo. Y pasó desapercibido, porque ya veníamos con la preocupación de lo que pasaba con la situación sanitaria. La responsabilidad que teníamos nosotros, entender que lo primero era la salud. Si sabremos nosotros que luchamos, trancamos la pata y logramos aquella licencia sanitaria para el conjunto de los trabajadores y trabajar la construcción, entendiendo que la prioridad es la salud y la vida. Pero en el medio de todo eso, compañero, no alcanzó con eso, que no solamente esos recortes, sino que también aprovecharon para llevar adelante un objetivo central, que es dar contra el piso la ley de negociación colectiva. Conquista de nuestros trabajadores en el periodo anteriores. Esa ley de negociación colectiva, que le permitió una cantidad de sectores que no podían negociar y que permitió el crecimiento salarial durante los 15 años anteriores más de un 60%, y a su vez también el trabajo de la construcción el crecimiento más de un 80%, tuvo que ver mucho con esa ley. Tuvo que ver posiblemente también con un gobierno más sensible, pero tuvo que ver con la movilización y la lucha de cada trabajador en la calle. Por eso para nosotros defender la negociación colectiva era un compromiso central. Y este gobierno intenta dinamitarlo. ¿Y cómo lo dinamita, compañero? Y claro que en medio de la pandemia, un tal Miere, mandadero de la derecha, que corría por la izquierda pero apareció por la derecha, plantea que tenemos que ser responsables. Y en 2020 entender que tenemos que ser solidarios. ¿Con quién? Con los patrones. Y ser solidarios y entender que tiene que haber una rebaja salarial para sostener el empleo. Hubo rebajas salariales, sin embargo, hubo miles y miles y miles de desocupados. Por ejemplo, el 60% de los trabajadores del comercio, ahí está Milton, en el seguro paro. También un porcentaje altísimo, más del 50% de trabajador metalúrgico en el seguro paro. Y no hablemos de los compañeros que estaban afectados, lo que tiene que ver con la situación de lo que es gastronomía y hotelería. Y aprovecharon con ese discurso de que es necesario que todos aportemos. Entonces vamos a un convenio puente que garantice el empleo aunque pierdamos salario. Lo decimos modestamente, pero con mucha firmeza. Los trabajadores de la construcción dijimos, no firmamos ese convenio. No vamos a firmar ningún convenio que no tenga una fórmula salarial que sostenga el salario. Y a pesar de la pandemia, nos movilizamos, trancamos la pata y logramos un convenio que va hasta este marzo, que sostiene el salario durante todo el periodo. Saludo a las compañeras y compañeros de cada rincón del país que llevaron adelante esa propuesta y esa pelea. Claro que estábamos complicados, porque había gremios que estaban desarmados. Y también decir, una derrota electoral de la izquierda, que para muchos esa derrota fue en la cabeza, y esa es la derrota más dura. No permitía que el campo popular
se movilizara para confrontar con estos avances de la derecha. Compañeros, la caída del salario de la mayoría de trabajadores privados, acá está José, los otros trabajadores públicos, de los jubilados y los pensionistas, fue salvaje. Y el traslado del bolsillo de los trabajadores al capital fue de más de $1.000 millones. ¿Quién salió beneficiado de esta pandemia? Mientras el trabajador comía menos leche, menos pan, menos arroz, menos carne, está claro que el sector empresarial acumulaba mayor riqueza. Por eso lo rechazamos en ese momento y hoy confirmamos que el camino que tomamos, nosotros por lo menos, fue el correcto. Claro, compañeras y compañeros, que no solamente esas medidas se tomaron en su momento por la derecha. Podíamos estar 3 horas hablando. Pues recuerden que 2021, compañeros, también estamos medio distraídos y modificaron el cálculo para el IRPF. Claro que nosotros somos medio troncos para revisar nuestros recibos, ¿no? Miramos el cajero y está la moneda y el recibo capaz que algún día lo bichamos. Esa modificación del cálculo para el IRPF generó que el gobierno acumuló $55 millones extras en 2021 y otra partida más en 2022. Ahora van a anunciar como un platillo que van a bajar el IRPF y el IAS. Está claro que te van a devolver parte de lo que ya nos robaron. Está claro que si no estamos informados y preparados, capaz que algún aplaude como foca porque el gobierno cumplió la promesa. Pero compañeras y compañeros, claro que esas medidas llevadas adelante por un gobierno de derecha neoliberal, con sus socios principales, el sector empresarial, y aquellos autoconvocados que voy a reiterar, hoy casi están desaparecidos. Pasa el tiempo, pasó la pandemia, ¿y qué nos queda hoy? ¿Qué queda hoy cuando pasa la raya en los números? La economía, dicen los economistas, ¿no?, que se recuperó y están en unos casos por encima de la prepandemia. Sin embargo, lo que te quedan los números que dicen los economistas, que hay en depósito extranjero, en bancario extranjero, de bancos en el extranjero, de más de $10.000 millones. ¿De dónde salieron esos depósitos? En los bancos de Uruguay, cuentas superiores a $250.000, más de 40 mil millones de dólares depositados. ¿De dónde salieron esos números? Cuando vos tenés esos sectores para los cuales ellos gobiernan, tienen esa acumulación, del otro lado te encontrás que tenés 100.000 pobres más que 2019. Y esos pobres son niñas, niños y mujeres jefas de hogar. Vaya si tendrá que doler. Cuando vos tenés que de este lado ellos acumularon lo que acumularon y del otro lado tenés una caída del salario y las jubilaciones y pensiones permanentemente. Cuando vos tenés que de un lado tenés lo que acumularon y del otro lado tenés decenas y decenas de miles y cientos de miles que tienen que comer una olla popular. Claro, que deja al desnudo que este es un gobierno neoliberal que viene con brutal ajuste de cuenta y por supuesto que lleva adelante un proyecto país para favorecer justamente a sus socios, que es el sector empresarial, y claro que tiene que ver con el aparato financiero y tiene que ver con los autoconvocados. Compañeras y compañeros, hoy estamos en un escenario que intentan acelerar el paso, intentan profundizar algunas medidas para justamente construir ese proyecto de país que sueñan. Y para eso algunas medidas. Por ejemplo, hoy llevan adelante una reforma a la seguridad social. Acá tenemos los compañeros RT, tenemos algunos senadores que manejan muchos números de eso. Pero trabajar la construcción simplemente saca una cuenta que es bien sencilla. Tenemos que laburar hasta los 65 para ganar menos. ¿Precisamos un economista que nos explique eso? Precisamos que nos expliquen que el 44% de nuestros compañeras y compañeros se jubilan por edad avanzada o por discapacidad. Y cuando se jubilan por edad avanzada, a los 63, 65, no es que están laburando hasta los 63 o 65. Están esperando llegar a esa edad para empezar a hacer el trámite. Y encontramos nuestros compañeros muchas veces cuidando un coche, o como el Boca vendiendo maíz por 18, o compañeros que andan trabajando en otro tipo de oficio, esperando que llegue esa edad para poderse jubilar.
y estos animales aumentan los 65 años, ese porcentaje que tenemos de trabajadores que se jubilan por discapacidad o edad avanzada, ¿cuál va a ser? Pero cuando plantean que para esta reforma los trabajadores de la construcción van a tener algunas condiciones diferentes, amigo, no hay que comerse la pastilla, no hay ninguna condición diferente. Y si la tuviéramos, íbamos a pelear igual, porque esta reforma es salvaje con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No nos queremos salvar solo, no nos queremos salvar solo, porque también hay un planteo, Berreta, que en los últimos 10 años tiene que tener 8 años corrido en la construcción. ¿Quién lo tiene? ¿Quién consigue una changa hoy por 10 años? Si en la forma de producción hoy, con las nuevas tecnologías, aceleran los procesos de construcción y muchas veces los compañeros entran a los herreros y carpinteros, los cortan ni siquiera 250 jornales para el seguro de paro. Está clavado que si vamos a un proceso de ese tipo, no va a haber condición que ningún compañero se pueda jubilar. Pero cuando empezás a escarbar, porque eso los cuesta estudiar, por lo menos a mí me cuesta mucho estudiar, y entras a preguntar, ¿y la densidad de la aportación de la construcción cuál es? Resulta que es un 42%. O sea, para que nos expliquen a nosotros, que somos medio burros, cada 10 años laburado, tenés 4 años y algún mes aportado. Está bravo para llegar a los 30 años de aportación de esa manera. Por eso, que esta es una reforma que no es una reforma de la seguridad social, es una reforma para la jubilación y la pensión únicamente. No toca a todo el mundo por igual, no es integral. Y está claro que hay privilegios, porque también muchas generaciones se mantienen. La mayoría de nosotros fuimos a la escuela privada, algunos capaz ni la terminamos. Pero tenemos claro que en la educación pública hay algunos colegios que se mantienen como pueden. Yo vivo en Suárez y hay una escuela de cura, en colegio ahí, que viven haciendo rifa para poder mantenerse. Y eso está desacelerado. Vamos arriba. Ahora el Crandon, el liceo francés, el alemán, donde muchas veces la matrícula es en dólares. Eso tiene que estar desacelerado. No habría que revisar ahí. ¿No estaría ahí el problema? ¿Qué pasa con la salud privada? Y no hablo de la mutualista que puede estar en Bella Unión. Estoy hablando de los seguros privados, donde muchos se van a atender a Estados Unidos o a Brasil y están desacelerados. ¿No habría que meter el cuchillo ahí? ¿Qué pasa con un productor rural que tiene 500 hectáreas, que en algunos lugares son hasta 2 millones de dólares? Paga menos aporte social que el compañero nuestro que pone un kiosco en la esquina. ¿No habría que revisar ahí? ¿Qué pasa con el aporte patronal, que es uno de los más bajos de la región? Aportamos un 7,5 nosotros, un 15%, perdón. El aporte patronal un 7,5. Claro que nosotros queremos una reforma de la seguridad social. Queremos fortalecer eso, porque es una gran herramienta de la seguridad social para sostener a los sectores que están más jodidos, y lo demostraron en la pandemia. O cuando un compañero nuestro dice, o cuando un compañero nuestro tiene discapacidad, o cuando la prenatal, las asignaciones familiares. Pero tiene que salir de otro lado la financiación. Por eso, esta es una reforma que es salvaje, criminal con los trabajadores y trabajadoras. Pero cuando escarbas un poco más, y lo hemos hablado en muchas asambleas, te encontrás que es una reforma para favorecer a ese mismo sector que son justamente sus socios. Porque apunta a esto, a fortalecer y darle mayor acumulación de riquezas a la AFAP. Aquella AFAP que en la década del 90 cuando se votaron, éramos un poco más jóvenes nosotros en aquella época, ¿no? No nacimos viejos, como dice Milton. Y claro que el discurso de la AFAP era una cuenta individual para que vos acumularas ahí tu propia plata. Y claro que algunos se entusiasmaban. Y con la acumulación de esa riqueza que ibas haciendo vos en tu cuenta propia, cuando te jubilaras, ibas a sacar esa torta de plata, y lo decían así, mostraban en la televisión, me acuerdo, te comprabas la Harley Davidson que soñaste toda la vida, la casita en la playa, maravilloso. Resulta que las compañeras y compañeros que se están jubilando hoy por la FAP, se jubilan con un promedio de 7.500 pesos. Amigo, ni una bicicleta de izquierda te compras. Por eso está claro que fue un gran negociado justamente para el sector privado. Y hoy esta reforma apunta que todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar su salario, tienen que estar dentro de la FAP, igual que las otras cajas que no tenían vinculación.
Eso va a generar que millones y millones, mil millones de dólares van hacia ahí. Y justamente cuando uno analiza qué son las FAP, te encontrás que la mayoría de ellos son los bancos privados. Son los mismos apellidos que están metidos en la soja, los mismos apellidos que están en la forestación, los mismos apellidos que están en los frigoríficos, los mismos apellidos que están en la UPM, los mismos apellidos que están en las grandes inversiones. Es la rosca. Y reforma tiene que ver con ese proyecto de país que quieren llevar adelante. Pero ¿cuál es la segunda iniciativa que tienen para profundizar? Está claro que ahora viene la 10ª ronda del Consejo Salario y está bravo para decir rebaja salarial porque estamos en pandemia. Pero no, intentan dinamitar la nación colectiva y llevan adelante una modificación de esa ley. Se votó creo que en diputado o en Senado, no sé bien, creo que en diputado. Ahora se vota en el Senado. ¿Y qué dice la modificación, entre otras cosas, cuando la lees? Primero elimina la ultraactividad. Y a nosotros nos dicen ultraactividad, es como nos dicen está lloviendo. Cuando entramos a analizar qué es ese artículo, es la garantía fundamental para sostener todos los beneficios. Porque cuando termina el convenio caen todos los beneficios y la ultraactividad te permite sostener, porque dice, entre otras cosas, mientras no haya nuevos acuerdos, se sostienen todos los beneficios. La eliminación de eso genera mayores dificultades para negociar y posiblemente si te agarran medios débiles podés perder algunos beneficios y eso genera menos ingresos que van directo al sector empresarial. Pero tiene otro artículo para ahí también que es medio complicado, pero no le tenemos miedo, que habla de la posibilidad que en un centro de trabajo puedan negociar directamente los trabajadores del centro de trabajo con el patrón de ahí. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué apuntan con eso? Apuntan a la construcción de cientos y miles de sindicatos amarillos. Pero lo que tiene que saber la derecha y el sector empresarial, que lo que construimos con lucha y movilización, que es la unidad, se van a romper los dientes si piensan que con una ley van a romper esa unidad. No hay forma que la puedan romper, por más que intenten. Por eso, compañeros, hay que mirar la realidad. Y este gobierno viene para generar esas condiciones. Tiene que ver también con la reforma de la educación. Acá están nuestros compañeros FENAPE. Yo lo escucho y abro la oreja porque aprendo mucho con ellos. Claro, que la medida que la educación pública sea más ley, que no tenga tanta incidencia en lo que es la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. En la medida que la educación pública tenga menos carga de docente, horarios, donde también dentro de las aulas se multiplique la cantidad de trabajuristas y gurisas estudiando, está claro que su capacidad, su conocimiento va a tener más dificultades y no va a tener tanta capacidad de conocimiento. Claro que eso también apunta lo que querían antes, algunas décadas atrás, que cuando un trabajador o una trabajadora entrara a la universidad, había que hacer un cuadro, porque era casi imposible que llegara a nivel terciario. Y hoy podemos decir, por la lucha de los trabajadores, pero también porque hubo un proceso apuntalado por los trabajadores, podemos decir con alegría que este sindicato, por intermedio de los fondos sociales, miles de becas por año damos para los hijos de trabajadores que entran a la universidad y a la facultad. Y eso hay que seguirlo profundizando. Por eso, compañeros y compañeros, tiene que ver con este proyecto de ley lo que fue aquella ley de urgente consideración, que debemos recordar que se votó en el medio de la pandemia. Decíamos una izquierda media renga por el golpe, fue lo que fue el resultado electoral. Campo popular disperso y está claro, movimiento sindical con muchas dificultades para sostener el empleo. Y esa ley de urgente consideración tiene algunos elementos que es la reglamentación de la huelga. Y decían, están metiendo terrorismo. Compañeros, algunas anécdotas. Los compañeros del Río Gas, si no me equivoco, Río Gas, llevan adelante una lucha muy dura, porque unos trabajadores que llevaban adelante la medida tomada por el sindicato fueron sancionados y algunos despedidos. Ahí en Camino Lecó, estuvieron ocupando, luchando, le aplicaron la ley de urgente consideración. Desalojo, suplantaron a los trabajadores por otros trabajadores terciarios, y como no les alcanza con eso, por de medio de la luz, hoy lo judicializan, y el sindicato y sus compañeros
están hoy judicializados y posiblemente con una deuda que supera los $500.000. Eso es la luz. Por un segundo ejemplo pasó el frigorífico Canelones, la fábrica querida, que trabajadores por tomar medidas que decidió el sindicato fueron despedidos. Los compañeros fueron al frente y pelearon, y el resultado fue que intentaron desalojarlo y sustituir a los trabajadores. Eso porque también llevaban lo que era esa ley de urgente consideración que se los permitía. Y el tercer ejemplo, para no aburrir tanto a nuestros queridos compañeros del Subtra, que hoy nos saludaban, los camioneros. Esos compañeros que no luchaban por un salario, luchaban por las condiciones de trabajo. Hermanos nuestros camioneros que hacen 14, 16, 18, 20 horas de laburo y muchas veces encuentran la muerte o a veces la fatalidad hace que maten a otras personas. Sus compañeros se movilizaron, hicieron una asamblea frente al puerto de Montevideo, donde está el conjunto de los camioneros para hablar de estos temas. La respuesta del Ministerio de Transporte, que estaba al frente un tal Heber, no sé si andaría con un amarillo o lo que era, la respuesta fue el desalojo, la persecución y nos mataron a palo a los compañeros. Eso es la ley de urgente consideración. Por eso también es una herramienta que intenta justamente fortalecer el proceso que quiere llevar adelante este gobierno. Compañero, está claro que nosotros tenemos muchos desafíos y estamos hoy en un escenario diferente. ¿Por qué? Porque cambió el gobierno, no. Porque hay que saludar aquella iniciativa que salió del movimiento sindical, que lo tomó el campo popular, de salir a juntar firmas para tratar de derogar 135 artículos de la LUC. No logramos el objetivo, perdimos. Pero compañeros, ¿qué logramos? Un proceso de unidad del conjunto del campo popular. Logramos un proceso de unidad, de recorrer los barrios, los centros de trabajo, la fábrica, los pueblos, hablar de vuelta con nuestras vecinas y vecinos y fortalecer y ensanchar mucho más ese campo. ¿Qué nos dejó ese proceso? Que logramos cuando intentaron competir con nosotros en las elecciones del BPS, nuevamente ratificó que quien representa a los trabajadores, justamente la lista de la CNT, de nuestra vieja CNT, hoy PCNT. ¿Qué logramos con ese proceso de acumulación de fuerza? Que la mayoría de las elecciones universitarias ganó nuestra querida FEU. ¿Qué logramos con ese proceso, compañeros? Que también en las elecciones de los consejos de educación, la lista que representaban los sindicatos de la educación ganó por amplia mayoría. ¿Qué nos dejó también ese proceso de acumulación, compañeros y compañeros? El gran congreso de nuestro PCNT. ¿Qué nos dejó, compañeros? Las grandes movilizaciones del 20 de mayo, el gran 1 de mayo que hicimos por la Avenida Libertador. ¿Qué nos dejó la Marcha de la Diversidad? El 8 de marzo. ¿Qué nos dejó este congreso? Ese proceso, compañeros, de acumulación de fuerza nos permite recuperar el método. Y cuando hay método de lucha, no hay derecha que se pueda parar adelante. Por eso hay que reconocer ese proceso de unidad que nos permite estar donde estamos hoy. Compañeros y compañeros, tenemos algunos desafíos en este marco de este congreso y tenemos que discutir. Hoy de tarde y mañana vamos a estar enredados en las comisiones y está bien que sea así y vamos a discutir hasta tarde. ¿Cuál es el mejor camino para lograr los objetivos? Tenemos un desafío que es a corto plazo, que es justamente llevar la opinión de los trabajadores justamente plasmado en un Congreso del Pueblo. Congreso del Pueblo que será a partir de la participación de miles y miles de todo el Uruguay. No es un Congreso del Pueblo con una redacción de un hermoso informe entre cuatro paredes. Tiene que ser un Congreso del Pueblo que la construcción de ese informe y la construcción de ese programa tiene que atravesar desde el ladrillero que pisa el barro con las patas, por aquel que junta uva en la viña, por aquel que trabaja en una fábrica, por aquel que está en las ollas populares. Y ese va a ser el Congreso del Pueblo que precisamos. Debemos comprometernos y trabajar en cada departamento que nos toca militar para generar justamente ese Congreso del Pueblo. Compañeras y compañeros, está claro que nosotros tenemos otros desafíos que son fundamentales, que justamente tienen que ver con la 10ª ronda de los consejos salarios. Da la vuelta a la esquina. Ustedes saben bien
Fue nuestro gremio de los primeros convocados a esa negociación. Y vamos a tener que discutir. No la plataforma para ese consejo, para eso, porque realmente eso se discute en las miles de obras que hacemos en todo el país y en una asamblea general que aprueba esa plataforma. Pero algunas líneas tenemos que dar. Compañeros, nosotros entendemos de que hoy la economía ha crecido. El PBI sectorial, el nuestro, pegó en el techo. Creemos nosotros que legítimamente no solamente debemos sostener el salario, sino que ir a discutir cómo tenemos mayor ingreso en los trabajadores y la distribución de esa riqueza que nosotros creamos. Y eso va a estar discutido en esa 10ª ronda del Consejo Salario. Queremos discutir, compañeros, la democratización del acceso al laburo. Podemos saber que muchas veces llega una obra al interior y los compañeros propios del pueblo quedan colgados del alambrado dado afuera. Nosotros avanzamos muchísimo con lo que tiene que ver con la ley de mano de obra local, que exige aquellas obras que son públicas, el sorteo de los trabajadores no calificados porque puedan acceder. Bueno, hay que ver que rápidamente, increíblemente, las obras del interior de ese tipo no hay más piones. Toman directamente medios oficiales para eludir el sorteo que pueda permitir el ingreso de compañeras mujeres, compañeros más de 50 años de edad y compañeros que andan abrazados con la bandera del Zunca. Vamos a trabajar para democratizar el acceso al laburo y bueno, vamos a exigir y trabajar para que un porcentaje de los ingresos sea para sorteo por todas las categorías que tiene la industria. Está claro que eso vamos a tener que discutirlo. Está claro que tiene que ver con desafíos inmediatos lo que tiene que ver la rendición de cuentas. Creo que la última, ¿no? La última rendición de cuentas. Nuestras movilizaciones tenían un par de banderas. Primero era defender nuestra conquista y empleo. Más de una vez dijeron, pero el Zunca pelea por empleo. Si hoy tienen casi 60.000 trabajadores registrados en DPS, cuando el promedio son 40.000. Cuando lograron el convenio colectivo eran 44.000. Compañeros, lo que estamos hablando es asegurar el empleo a corto, mediano y largo plazo. Porque lo que pasó con este gobierno, con el recorte de inversión pública, es que nos enterraron de cabezas con aquellas compañeras y compañeros que trabajaban en obras afectadas por la inversión pública. Hasta el 2019 habíamos crecido y lo que tenía que ver con la inversión pública, la presencia de trabajadores de la construcción afectados a obras públicas, llegaba entre un 37, 38 y en algunos casos, en algún momento, llegó casi al 40%. O sea, 4 de cada 10 trabajadores afectados a una obra pública. ¿Qué segunda condición tenía eso? Que esa inversión pública se desarrollaba en aquellos lugares donde hay mayor desocupación. Y esa inversión pública llegaba a los pueblos más lejanos donde tenemos más dificultad para la changa. Yo recuerdo la fibra óptica, yo recuerdo las plantas potabilizadoras de la OCE, yo recuerdo las obras de ANCAP o de la UTE. Y eso democratiza el empleo. Pero a su vez, la obra pública puede proyectarse a 1 año, 2 años, 5 años. Y eso te genera tener una estabilidad y por lo menos tener claridad de dónde se va. Hoy, eso cayó. Y la mayoría de la dependencia de los puestos de trabajo tienen que ver con la inversión privada. Que no la estábamos rechazando. Pero la inversión privada es una timba. Hoy los inversores vienen a invertir en lo que tiene que ver la vivienda promovida, porque hay una torta de plata, $70 millones por año, que el Estado, el gobierno, le hace devolución a esas inversiones. Y porque quizás la caída del precio del dólar invierte más en esto que en otra cosa. Ahora, compañero, mañana sale otro negocio por otro lado y quedan los esqueletos, como varias veces hemos visto, sin terminar. No podemos únicamente depender de eso. Por eso vamos a ir peleando por el empleo. Pero el empleo con mayor inversión pública para generar mejores condiciones para el conjunto del pueblo en educación, en salud, en vivienda y también porque eso genera empleo genuino para el conjunto de los trabajadores de todo el país. Y eso debe ser parte de nuestra movilización en lo que tiene que ver en la rendición de cuentas. Pero también queremos seguir peleando por algo que es muy sensible para nosotros. Hay un paro que es el que más detestamos y el que nunca queremos hacer. No queremos perder jornadas por perder, pero cómo duele tener que parar 2 horas por un compañero fallecido. Son los paros que no queremos hacer, son los que duelen de verdad,
Porque cuando parás ese día sabés que hay una familia que perdió justamente a un compañero o una compañera. Podemos seguir trabajando en lo que tiene que ver en cuidar la situación sanitaria, pero también de seguridad de nuestros compañeros y compañeros. Hemos avanzado, claro que hemos avanzado, pero también la garantía fundamental de no tener más siniestros laborales tiene que ver con la propia organización. El 70% o más de los compañeros y compañeras fallecidos se dan en obras que no están organizadas. Vaya si habrá que trabajar ahí. Y nosotros, no de ahora, estoy hablando de hace muchísimos años, venimos trabajando en esa línea. En 2013 teníamos 7.500 siniestros por año. Era duro, ¿eh? Y fuimos construyendo herramientas para bajar sensiblemente esos siniestros laborales. Ya en 2014, 2015, no me acuerdo, desde nuestro sindicato, en ese momento el secretario general, el compañero Oscar, andamos por allá por Perú, en un congreso, y ahí olfateábamos que los compañeros nos trasladaban sobre una ley de responsabilidad penal empresarial que justamente generaba que aquellos empresarios que pusieran en riesgo de vida a un trabajador tenían que pasar por la justicia. Le dimos alguna forma a eso, lo encabezaba el boñato este. Y recorrimos todo el Palacio Legislativo. Claro que los primeros fueron puertas cerradas de todos los colores. Algunos te abrazaban, otros vacilaban y otros decían que no. Era un disparate tocar al sector empresarial. Y empezamos a empujar, y empezamos a movilizarnos. Y a nuestro secretario general, que era suplente de diputado, para adentro. Y rodeamos el Palacio Legislativo con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y en cada pueblo del interior poníamos una pantalla gigante para seguir la discusión que se va adentro. Y compañeros, ese año logramos la ley de responsabilidad penal empresarial, a pesar que la derecha y el sector empresarial decía que era inconstitucional, que iba a llevar más desocupación. Y esa ley que no es mágica, claro que no es mágica, permitió un escenario diferente para discutir nuevas normativas. Y a partir de ahí logramos en la construcción particularmente la hora de Asamblea de Seguridad, potestades para nuestro delegado de seguridad, que es el dirigente del sindicato ahí, poder paralizar parcialmente o totalmente la obra si hay riesgo de siniestro. Nos permitió la charla de inducción, mejores condiciones, tener que haber técnico provisionista en las obras. Eso generó de que aquel número de 7.500 el año pasado, creo que el turco me puede corregir, llegamos a 2.000 y pocos siniestros laborales. Es insuficiente, porque aún hay compañeros fallecidos, pero avanzamos. Ahora, ¿saben qué? El año pasado, y no habremos enojado con esto. Calentura y pico. Resulta que los números que da el ministerio, que venía bajando los niveles de siniestralidad, decía, ¿no? Contento. Y cuando le pregunta a un tal Niere que tiene, voy a retirar, lo digo con mucho respeto, menos votos los que votan en Zunca, y con respeto a los que votan en el Partido Independiente, ese tal Niere decía que habían bajado los niveles de siniestralidad porque el sector empresarial más sensible tomó medidas para que bajen los siniestros. Y la segunda medida por lo que baja el siniestro es porque su gestión, en su ministerio, con sus inspectores, hicieron un trabajo de seguimiento y de control que bajaron los siniestros. Bueno, amigo Pablo Mieres, ya se lo dijimos en una marcha que hicimos, hoy lo repetimos. Yo creo que algunas cosas le faltó decir. Primero, que los siniestros vienen bajando del 2014-2015 en adelante. Segundo, que en aquella pantalla gigante que teníamos afuera, mirábamos lo que votaba cada legislador. Y este buen señor, un tal Pablo Mieres, sentado en el Senado, votó en contra de la ley de responsabilidad penal. Entonces, amigo, a no vestirse con la ropa ajena. No hay que saludar con sombrero ajeno. Acá los trabajadores somos los que generamos las condiciones de bajar los niveles siniestros. Y queremos seguir profundizando. Claro, algunos dicen, tan loco esto, porque seguimos reclamando de que tiene que generarse mayor conocimiento de la Fiscalía sobre los siniestros laborales. Hay un siniestro, a veces va al ministerio, hace un informe y queda por esa. Si por ahí hay un siniestro mortal o alguien hace la denuncia, la justicia investiga. Queremos más conocimiento sobre ese tema. Y estamos planteando la creación de una Fiscalía especializada en siniestros laborales,
para el conjunto de los trabajadores del país. Y está claro que para eso tiene que haber compromiso del Ministerio y del Banco Seguro del Estado, que cuando tienen informe, trasladarlo a la justicia para que la justicia pueda, de esa manera, actuar. Y eso permitiría una herramienta más para generar las condiciones de seguir bajando los siniestros. Y en eso tenemos un compromiso de llevar adelante. Compañero, está claro que tenemos que ir discutiendo muchas cosas, pero tenemos que discutir, fortalecer y reconocer una conquista, una heroica huelga general de estos sindicatos, que son los fondos sociales. Esos fondos sociales que nos permitió en plena pandemia entregar más de 6.000 canastas a compañeros nuestros que no tenían ni un paquete de arroz arriba de la mesa. Esos fondos sociales que hacen talleres de cultura, talleres de deporte en los barrios donde vivimos nosotros, y logramos muchas veces que un gurí que vaya al taller le quitamos un cliente a la boca. Vaya si será importante reconocer lo que significan los fondos sociales. Esos mismos fondos sociales que son capaces de dar préstamos a nuestros compañeros para que arreglen el rancho. Esos mismos fondos sociales que son capaces también de generar lo que tiene que ver con la capacitación. Cuando se hizo la primera planta en Río Negro, decían que en el Uruguay no había ni siquiera un soldador que podía laburar ahí. Vinieron miles de extranjeros. Bienvenidos sean, son nuestros hermanos. Pero el proceso con el FOCAP enfrente generó la capacitación en la otra planta, en lo que fue la refinería y en cada obra, y podemos decir con alegría que esa planta la pueden hacer trabajar uruguayos porque están capacitados para hacer cualquier tipo de tarea, y eso es parte del FOCAP. Claro que tiene que ver con el FOSER, pero queremos profundizar esa herramienta. Por eso nosotros creemos que un elemento central tiene que ver en la atención de la primera infancia. Y si decíamos que ahí está la disputa más dura con el narcotráfico, hemos logrado construir 2 centros de primera infancia en Montevideo, uno en Playa Blanca y otro por ahí por la Flor de Maroña. Hay gurises nuestros, bebitos, que están ahí atendidos y le hacen un seguimiento. Pero no nos queremos quedar ahí. Queremos también seguir construyendo esos centros a lo largo y ancho del país. Y ahora se empezó a construir 2 centros más, uno en La Piedra y otro en la ciudad de Sereni. Y vamos a seguir para el norte también. Eso es fundamental y eso habla que no estamos peleando por la moneda, estamos peleando por las condiciones de nuestra propia familia. Y queremos también hablar frente a algo muy duro para nosotros, que tiene que ver justamente con la situación de las adicciones. Compañeros nuestros, hijos nuestros también, e hijas que pasan por esa situación dura. Después llenamos las cárceles de pobres y queremos trabajar en eso de los fondos. Por eso estamos planteando de generar condiciones para que haya atención al tema de las adicciones para el trabajador y su familia, para que sean contenidos y atendidos. Y eso es fundamental y lo vamos a pelear como gremio. Compañeros, claro, decía el Milton, creo que también decía el compañero Perú, la solidaridad no se discursea, se practica. Y como se practica los trabajadores de la construcción sabemos lo que es eso. La solidaridad se expresa de muchas maneras. Cuando un peludo entra a trabajar y otro comparte una vianda flaca para que coma algo a mediodía, o te presta una herramienta de costado porque te falta, o por ahí te arriman la moto para tomar el ómnibus. Eso es solidaridad. Eso se nace con eso. Están los genes de la clase obrera. Nosotros también tratamos de expresar nuestra solidaridad en otros espacios, como tiene que ver cuando ayudamos a construir una vivienda para una mujer víctima de violencia doméstica, para que se pueda ir al lado del golpeador. Cuando también ayudamos a construir alguna vivienda con compañeros con discapacidad, o algún rancho costanero que se prende fuego. Eso es solidaridad. Y también en las escuelas, y en los liceos, y en las policlínicas. Y cuando en este país pasan situaciones complicadas, ahí también está lo que es nuestra brigada, como pasó en Dolores, en San Carlos, pueblo del Flaco, en Rocha, ahora hace poco en Paysandú, y hemos estado por todas 3 siglas, compañero, un pueblo que quizás lo conocimos porque fuimos ahí a la Taparé. Más de 20 y pico casas en el suelo, hasta que no se levantó la última, 6 meses después, nunca se fue la brigada. Es más, también los inundados que tenemos
acaso Durano, en Salto, en Soriano y esos lugares, los primeros que entran con el agua por acá a las viviendas son nuestros compañeros de las brigadas. ¿Eso qué significa, compañeros? ¿Que son las brigadas del Zunca? No. Nosotros las organizamos, pero ahí nos acompañan los jubilados, nos acompañan los estudiantes de la facultad, que dejan los libros por un par de días para andar hinchando con los baldes, si lo habremos vivido eso. Compañeros de otros gremios, ya dejó ser la brigada del Zunca, es la brigada del pueblo uruguayo solidario con los que están más jodidos. Y esa solidaridad no solamente ayuda al que está más jodido, ayuda a organizar a otros, sino también nos hace crecer a nosotros como trabajador y ser humano. El que va en brigada un día, se va para el rancho cansado, pues aquí con el pecho hinchado así, de saber que aportó algo y creció como ser humano. Vaya el saludo al 1.000.000 de jornales que llegamos el año pasado. Salud, compañeros y compañeros de cada rincón del país. Y cuando hablamos de solidaridad, claro que hay que reconocer en los momentos complejos mismos lo que significa la solidaridad que hacemos en cada centro de trabajo. Cuando vamos a los convenios colectivos hay componente de solidaridad. La pelea por los fondos sociales fue eso. El último fue los fondos solidarios que permitió la entrega de canasta. Pero también logramos también un convenio colectivo, un jornal cada 4 meses de los delegados para que vayan también a los jornales solidarios. Pero también hay que demostrar que las obras también se expresa a partir de muchas veces plataformas internas. Una obra hace una plataforma interna, pide las categorías, mejoramiento del baño, el ingreso de las compañeras mujeres y el ingreso de la discapacidad. Esa es solidaridad. Y en alguna obra, como por ejemplo en el puerto, los compañeros definieron que la empresa y los trabajadores un aporte económico que después se volcó a organizaciones sociales. Eso es solidaridad. Pues yo voy a referirme a una que se dio hace poco. Nos convocaron y estaba toda la prensa, ¿no? Y estaba el sector empresarial, estaba UPM, con una sonrisa así, dientes blancos él, porque íbamos a entregar una donación que superaba los $400.000. Y esa donación tenía que ver con los pueblos que estaban involucrados justamente en la planta. Se entregó en el hospital de Paso Los Toros, yo no sé el nombre técnico, una camilla quirúrgica y otros aparatos que permitían hacer cirugías que antes no se podían hacer. Los pacientes tenían que ser trasladados a Flores o a Montevideo. Hoy, esos pacientes, que son justamente los sectores más carenciados de Paso Los Toros y Tacuarembó, tienen la posibilidad de hacer esa cirugía a partir de esa solidaridad. En Durazno, Hospital de Durazno, también se le entregó 22 camas articuladas para medicina general y más de 20 sillones reclinables para los acompañantes, que antes esperaban afuera, bajo agua, y otros aparatos más que permiten mejorar las condiciones de los sectores más carenciados que se atienden ahí. La policlínica de este pequeño pueblo que es Centenario recibió 2 contenedores equipados, uno de ellos para sala de espera. Dice, ¿sala de espera? Sí, porque ahí los vecinos que iban ahí, los días de invierno, aguantaban abajo un árbol como podían que restringiera el médico. Hoy tienen sala de espera y hoy hay otro contenedor más que también resuelve otras situaciones. Y podemos seguir nombrando. Ahora, compañero, el relato de esto, ¿cuál es? ¿Cómo se logró esos $400 y pico mil? Y ahora viene tratando más, ¿no? Cuando termine la obra. En 2021 tuvimos conflicto nosotros ahí en la planta de UPM, los trabajadores organizados ahí, que son de Zunca, por supuesto, y la prensa nos llamaba todos los días de qué irresponsable que es el Zunca de frenar una inversión de ese tipo, que podemos correr los inversores, qué peligro estamos corriendo, que somos oportunistas, que ganamos salarios increíbles y quieren más plata y son capaces de frenar eso. Compañero, yo no tengo toda la plataforma, porque está el Pedro, está el Javier, está el Pablo por ahí. La plataforma tenía componentes centrales. La plataforma reclamaba el ingreso por sorteo de un porcentaje de compañeras mujeres que no entraban. Y hoy en este congreso hay compañeras mujeres que entraron a esa obra también a partir de esa plataforma. Esa plataforma tenía el ingreso
de trabajadores con discapacidad. Esa plataforma tenía el ingreso de gurises de INISA, esos gurises que miramos de costado cuando hacen una cagada, pero cuando salen del INISA no tienen ninguna oportunidad. Y ahí los compañeros pelearon para que entraran esos gurises a laburar y se convirtieran en clase obrera. Esa plataforma tenía una cantidad de elementos sociales. Esa plataforma también decía que los trabajadores, el sector empresarial y UPM teníamos que hacer un aporte económico para las organizaciones sociales del pueblo. Y nos comimos 43 días de lucha. Y esos 43 días nos decían que éramos locos. Ahora, la foto fueron todas a sacársela porque hubo esa donación, porque los compañeros lucharon para que se lograra esa conquista. ¡Saludo a los compañeros que llevaron adelante la lucha! Pero también tenemos que decir que fueron miles que aportaron. Pero ¿saben qué? Habían miles de trabajadores que aportaron, que eran extranjeros, de distintas partes del mundo, que quizá costaban hacer entender el idioma, pero cuando veían que era solidaridad de la lucha, todos los trabajadores en su conjunto respetaron las decisiones y las medidas. Hay que saludar también eso, porque también durante los 43 días de lucha, compañeros y compañeras, nos encajaron móviles policiales, esperando que alguien quisiera entrar para aplicar la luz. Se rompieron los dientes nuevamente, intentando aplicar la luz en el movimiento sindical y en el Zunca. Y cuando hablamos de solidaridad, claro que tenemos que hablar fundamentalmente de aquellos que sostienen los que están más jodidos. Muchos compañeros nuestros hicieron cola en una olla popular y algunos picaron papa. Este gobierno sorprendido quiere fiscalizar y preocupado. ¿Cuántos pedazos de carne va en una vianda? Si alguno se llevó un paquete de arroz, si otro se llevó una papa. ¿Y dónde está la olla? Y acá, compañeros, mientras ellos investigaban todo eso preocupados, ahí en el cuarto piso se metía un conjunto de delincuentes que justamente traficaban, usando el Estado. Mientras investigaban eso, los delincuentes perseguían justamente a los compañeros del movimiento sindical, entre ellos el presidente de nuestra central. Mientras ellos investigaban qué pasaba en las ollas populares, llevaban adelante persecución a los estudiantes y trabajadores de la educación. Vaya la gran diferencia que hay entre la solidaridad y justamente la delincuencia al servicio, el Estado al servicio de la delincuencia. Por eso, este Congreso tiene las condiciones de discutir mucho más. Y lo vamos a hacer en las comisiones. Y mañana vamos a tener el cierre. Pero está claro, queridas compañeras y compañeros, está claro, queridas compañeras y compañeros, que está difícil la mano. Es bravo el escenario. Pero enseñaron a estos viejos fundadores de la CNT, nos enseñaron a nuestros viejos fundadores del Zunca, que en plena dictadura lucharon para defender la 14411, que nosotros no le hicimos ningún escenario. Paramos de mano con quien sea, en el momento que sea, y este Zunca va a estar en la calle a la altura de la lucha necesaria para lograr el objetivo. ¡Que viva el Zunca! ¡Que viva el PCT! ¡Que viva el movimiento sindical! ¡Que viva el pueblo uruguayo! ¡Salud! ¡Salud!